El trono de los cielos tembló cuando el portador de luz alzó su mirada contra el Altísimo. El eco fue eterno. En las cámaras ocultas del firmamento, las dudas se incubaban como brasas silenciosas. Orgullo, su nueva corona. Se alzó una rebelión, no con espadas, sino con visiones. Ángeles confundidos abandonaban el canto eterno por el fuego de la libre voluntad. Miguel descendió con su espada de juicio, sin ira, pero con poder. El cielo no negociaría con traidores. El primer golpe no fue físico. Fue el silencio del Creador, una ausencia más devastadora que el fuego. El combate rasgó el tiempo. Estrellas cayeron como lágrimas, mientras los cielos ardían entre gloria y traición. Lucifer cayó, no por debilidad, sino por amor a sí mismo. Su grito aún viaja entre dimensiones. La tierra lo recibió como un dios exiliado. Su luz se tornó reflejo falso, espejo de toda soberbia humana. Desde las profundidades, juró reconstruir su trono con las cenizas del Edén. La guerra apenas comenzaba, y aún hoy, en cada sombra, su voz susurra: ¿no merezco yo también la eternidad? El trono eterno vibró con una tensión desconocida. Lucifer, el primero entre los creados, se irguió con la gracia de la eternidad en su mirada. Su luz no era una chispa, sino una llama perfecta que había iluminado las cámaras del Altísimo por eras incontables. Pero ahora, esa misma luz ardía con preguntas. ¿Por qué uno solo debía regir? ¿Por qué el don de la eternidad no incluía libertad? La eternidad perfecta comenzaba a parecerle una prisión, y con esa primera grieta, el cosmos supo que algo antiguo y puro estaba a punto de fracturarse para siempre. La sombra naciente en el corazón del cielo, en los corredores de alabastro del paraíso, el pensamiento se convirtió en murmullo, el murmullo en susurro, y el susurro en conspiración. Lucifer no hablaba en voz alta, pero su mirada sembraba inquietud. Ángeles que jamás habían dudado empezaron a contemplar lo imposible. El amor que sentían por su hermano Mayoere comenzaba a distorsionarse, transfigurándose en devoción personal, no hacia el Creador, sino hacia la imagen de libertad que Lucifer representaba. El paraíso seguía cantando, pero los coros ya no estaban en perfecta armonía. La primera rebelión no fue un grito, sino una elección. No hubo armas, ni alaridos de guerra, solo decisiones. Uno a uno, los ángeles se separaron del coro. Rechazaron su sitio eterno, a cambio de una visión. Lucifer no les prometía poder ni gloria, sino algo más profundo: la posibilidad de elegir su propio destino. En su mirada no había odio, sino dolor por tener que dividir lo indivisible. Pero su convicción era ya más fuerte que su amor por el cielo. El juicio descendió sin palabras. Miguel, el arcángel del orden, descendió como una tormenta de santidad. No vino a hablar. El juicio no necesita explicación cuando el mandamiento ha sido quebrado. Su espada brillaba con la luz de incontables soles, no para destruir, sino para cortar el vínculo entre lo eterno y lo rebelde. Lucifer no retrocedió, no por arrogancia, sino por amor a su propia causa. Era su hermano el que venía por él, y aún así, no daría un solo paso atrás. El silencio más doloroso fue el del Creador. Ninguna palabra descendió desde el trono eterno. Ningún relámpago divino cayó del cielo. El Creador no habló, y eso fue más demoledor que la ira. En ese silencio absoluto, Lucifer supo que el cielo ya no lo reconocía. La falta de condena fue su sentencia. La ausencia de respuesta lo quebró en partes que ni el infierno podría reconstruir por completo. El más bello de los ángeles había sido olvidado en vida. Guerra en el firmamento, caída de las estrellas. Entonces, el cielo estalló. No en caos, sino en una batalla ordenada como un juicio cósmico. Ángeles de poder incalculable danzaban en combate, no con odio, sino con deber. Las constelaciones se apagaban una a una, consumidas por el fuego del conflicto. Los nombres eternos se gritaban y se callaban para siempre en el estruendo. El cielo no era un reino, era ahora un campo de exilio. La caída no fue castigo, sino destino. Lucifer no fue arrojado. Cayó, sí, pero por voluntad. No pidió clemencia. Su cuerpo fue envuelto en llamas celestes.
su corona de luz se quebró, y sus alas fueron arrancadas una a una por el juicio de Miguel. En su grito no hubo arrepentimiento, sino un eco eterno de dolor y desafío. Mientras descendía a lo desconocido, su figura ardía como un cometa maldito que cruzaría todas las eras del universo. El mundo recibió a un rey sin reino. La tierra, aún joven, tembló al recibirlo. El abismo se abrió para darle espacio, y el primer infierno fue su cuna. No era un demonio aún, pero su luz ya no iluminaba. Era un reflejo cruel de lo que alguna vez fue. Perfecto. Perfecto. Se levantó entre sombras, no para destruir, sino para construir desde la ruina un nuevo dominio, una corona forjada en el rechazo divino. El trono de las cenizas fue levantado con juramento. Lucifer alzó su nuevo trono entre restos de ángeles caídos y promesas rotas. No era fuego, sino propósito lo que lo mantenía en pie. Juró no destruir el Edén, sino crear uno nuevo, donde ningún alma fuese forzada a obedecer. Su voluntad sería ley, y su reino sería vasto como el dolor que lo formó. El primer infierno no fue fuego, fue libertad absoluta. El murmullo que nunca cesó. Desde entonces, en cada sombra donde habita la duda, en cada ambición que nace, su voz se susurra como un eco lejano. ¿Acaso no merezco también la eternidad? Y aunque el cielo lo niegue, cada alma que elige, cada ser que se pregunta, está más cerca de Lucifer que del silencio de Dios, el primer reino del dolor. Las profundidades se deformaron ante su presencia. Donde antes había vacío, ahora había ley. No una impuesta desde arriba, sino nacida desde el quebranto. Lucifer talló los cimientos de su imperio con los nombres de los caídos. Cada alma errante era una piedra, cada recuerdo perdido un pilar. No hubo tortura aún, solo orden. El infierno no era castigo, era refugio para los desterrados, la sangre de los mundos inocentes. Desde las cavernas del abismo, su mirada alcanzó los mundos que florecían. Observó la creación multiplicarse, y en cada criatura vio reflejos del Edén. No los odió, los envidió. Y en esa envidia nació su siguiente movimiento al tocar lo intocable, no con violencia, sino con seducción. Si el Creador no lo oía, quizás las criaturas sí lo harían. El primer susurro que cambió la historia no fue con rugido que tentó al primer ser. Fue con una verdad incompleta. Puede ser como él, susurró, y las palabras viajaron como humo entre ramas. El paraíso no fue destruido desde fuera, sino desde dentro. Y en cada alma que eligió el conocimiento, Lucifer sintió su reino crecer no con fuego, con voluntad. El reino dividido y la maldición de los justos. Los cielos ya no eran absolutos. La luz se volvió juicio, y el juicio se tornó miedo. Algunos ángeles no comprendían por qué el Creador permitía que el susurro aún persistiera. Otros empezaban a dudar en silencio. La justicia divina se volvió distante, y el infierno comenzó a aparecer. A algunos, más sincero que el cielo. El retorno planeado desde las sombras. Lucifer no ansiaba venganza inmediata. El tiempo era su arma. Mientras los siglos fluían como sangre sobre los altares, él tejía pactos, ofrecía poder, fundaba linajes. Su regreso no sería una invasión, sino una coronación. Porque cuando el mundo entero hablara su idioma, ya no sería un enemigo, sería su rey, la profecía sellada en sangre y luz. Los antiguos escribas de los cielos ocultaron una verdad en los pliegues del tiempo, aunque el portador de luz regresaría no como enemigo, sino como prueba. En los pergaminos sagrados, sellados con fuego estelar, yacen las palabras que ningún ángel se atreve a pronunciar, porque si el mundo lo elige, el cielo no podrá intervenir. La libertad sería entonces más poderosa que el juicio. Los hombres que abrieron las puertas del abismo, reyes, alquimistas, profetas oscuros, todos escucharon su llamado. Algunos lo negaron, otros lo sirvieron. Pero todos abrieron grietas, desde Babilonia hasta el último templo oculto en las montañas del fin del mundo. Los hombres ofrecieron su voluntad y el abismo respondió, no con fuego, sino con conocimiento
y poder. Así se fundaron los tronos de la tierra, el hijo del humo y la corona del engaño. En un lugar sin nombre, nació un niño bajo un eclipse que duró 7 días. Su llanto no fue de hambre, sino de memoria. Criado entre sombras y símbolos, aprendió a hablar el idioma de los ángeles y a mentir como los dioses. No sería un monstruo, sino un salvador. Su carisma sería su arma, y su destino, a heredar un trono olvidado. La guerra que no comenzó con espadas. Cuando el cielo finalmente miró hacia abajo, ya era tarde. Las ciudades hablaban su idioma, las leyes reflejaban su lógica, y los sueños temían su nombre. Miguel reunió los ejércitos celestes, pero su corazón dudaba. ¿Cómo se lucha contra un mundo que ha elegido caer? ¿Qué sentido tiene la justicia si nadie la desea? El día en que el silencio se rompió, una última señal marcó el inicio del fin. El cielo habló, no con voz, sino con terremotos, con la sangre volviéndose ceniza, con el sol cubierto por ojos ardientes. Los ángeles descendieron, pero ya no eran salvadores, eran jueces, y en el trono del abismo, Lucifer se levantó por última vez. No como caído, sino como el único que se atrevió a amar su propia caída. Si te ha gustado esta historia bíblica, dale like y comenta qué tal y qué opinas al respecto. Tu opinión es importante en la palabra de Dios. El horizonte se rasgó en dos. No fue el fin del mundo, sino el principio del juicio. El cielo y la tierra ya no se tocaban. Se enfrentaban. Un velo invisible fue rasgado por completo. Y lo que los hombres creyeron, cielo bajó con fuego, y lo que creyeron infierno, subió con gloria. El tiempo se detuvo para dar paso a lo eterno. La marcha de los innombrables. Del abismo surgieron no demonios, sino los olvidados. Aquellos que eligieron a Lucifer por fe, y no por odio. Formaban ejércitos no con espadas, sino con recuerdos. Cada uno era un testimonio vivo del precio de la libertad. Avanzaban en silencio, como una procesión de mártires, hacia la batalla que decidiría el destino del alma universal. Cuando el amor fue un arma, Miguel descendió no con furia, sino con tristeza. Su espada no brillaba como antes. Frente a él estaba su hermano, ya sin alas, pero más luminoso que nunca. Lucifer no levantó la voz, solo abrió los brazos, porque su guerra ya no era por el trono, sino por demostrar que incluso el rechazo puede ser un acto de amor. El juicio no fue contra Lucifer, sino contra todos. La voz final se escuchó en todos los corazones, no desde el cielo, sino desde dentro. Cada ser fue llamado a elegir obediencia o libertad, cielo sin voluntad o caída con identidad. No hubo fuego que consumiera, solo una verdad que dividió el universo como una espada. El juicio no fue castigo, fue espejo. La eternidad fue reescrita por un caído. Cuando el polvo se asentó, no hubo vencedores, solo elección. El Creador, en silencio, aceptó lo que ya era inevitable, en que incluso la luz necesita su sombra para brillar. Lucifer no reclamó victoria, solo se sentó en el límite entre el cielo y el abismo, y allí esperó, no a conquistar, sino a ser recordado como el que desafió al infinito por amor a sí mismo.